Muy buenas a todos, amigos musculosos, y bienvenidos un día más a un nuevo episodio del podcast del Templo de la Hipertrofia. El mejor podcast en el que hablamos sobre temas relacionados con el entrenamiento y la hipertrofia muscular. Seguimos con esta sección que se llama el Consultorio de la Hipertrofia, en la que respondo dudas, ya lo sabéis, como siempre os digo, que me podéis dejar en el formulario que tengo en la página web. Vais al apartado que pone podcast y ahí tenéis un formulario, por favor, que muchas veces me las escribís directamente medio al correo, me respondís en Instagram o cosas así. Por favor, ir ahí y ahí donde tenéis el formulario, ¿vale? Dejáis la pregunta y en futuros episodios os la voy a responder más que encantadísimo de la vida, ¿vale? Pero por favor, escribírmelas por ahí. Así que bueno, vamos a comenzar con la primera pregunta en el día de hoy, que me escribe Esteban, que tiene 32 años y se considera que tiene un nivel avanzado. ¿En qué momento del entrenamiento semanal conviene trabajar grupos musculares secundarios como trapecios o antebrazos? Bueno, Esteban, un abrazo muy grande. A ver, vaya preguntita. Es muy buena pregunta, macho, es muy buena pregunta. Antes de empezar a responderte, hoy voy a intentar ser un poco más directo, que de normal, macho, siempre me hacéis una pregunta y en lugar de responderla empiezo a indagar por otros sitios y al final me acabo alargando. Pero quiero hacer un apunte que es súper importante con esta pregunta, en relación a esta pregunta, ¿vale? Porque es que veo que muchísimos principiantes fallan en esto, ¿vale? Y de hecho, tengo pensado grabar un vídeo para el canal en el que únicamente hablo de esto. Voy a lanzar este mensaje porque es que creo que es en lo que más fallan los principiantes. O sea, digamos que los principiantes se centran en la punta de la pirámide, ¿vale? O sea, en la cosa menos importante que hay, que obviamente son muchas cosas de las que se preocupan, que sí, voy a enfatizar la cabeza larga del bíceps o la cabeza corta, pero luego voy a enfatizar este otro grupo muscular desde otro punto diferente, con otra angulación. A ver, sois principiantes, pesáis poquito y tenéis todavía muchísimo margen y tenéis todavía muchísima masa muscular que podéis ganar sin hacer las cosas perfectas. Entonces, ir a la base, como siempre digo, ¿vale? Y en relación a la pregunta que me hace Esteban, ¿en qué se equivocan muchísimos principiantes? Y seguro que muchos de los que me estáis escuchando os va a venir súper bien este consejo, ¿vale? Y es no prestar atención a grupos musculares secundarios, grupos musculares pequeños, minoritarios, que no tienen tanta relevancia, que no tienen importancia, por favor. A no ser que seáis personas que lleváis años en el gimnasio. Fijaros, creo que llevo ya 13 años entrenando sin parar más allá de una semana, menos salvo que haya tenido alguna lesión importante, lo que sea. Joder, salvo alguna temporada muy suelta que me ha dado un poquito por entrenar el antebrazo de manera específica, o los gemelos, ¿vale? Los gastrocnemios, o incluso los trapecios. Alguna temporada me ha dado por hacerlo y al final luego, como he visto que tampoco me compensaba tanto, lo acabo por dejar de hacer, ¿vale? Si yo que llevo 13 años y a priori, sin echarme flores encima, pero considero que tengo un gran físico ya de una persona intermedia tirando avanzada, ¿vale? Porque llevo obviamente 13 años entrenando en los cuales no he hecho las cosas ni muchísimo menos perfectas, pero es que ni con esas, o sea, un todo he progresado bastante, ¿vale? Si yo no presto atención a meter un ejercicio específico para trapecio superior, un ejercicio específico para antebrazos, un ejercicio específico solo para deltoides posterior. Si yo no lo hago, imaginaros vosotros, algunos de los que me estáis escuchando, el que se sienta aludido, que está empezando, que lleva 3 meses en el gimnasio y el problema que tienen es que hacen tantos ejercicios, porque claro, si tú quieres enfatizar grupos musculares secundarios como trapecios o antebrazos o gemelos o lo que sea, joder, es un problema porque al final estás dedicando recursos de tiempo y energía a hacer más series para grupos musculares pequeños y lo que ocurre es que la sesión de entrenamiento se alarga y como tienes que estar en el gimnasio 5 o 6 días por semana, 2 horas, te acabas saturando y lo acabas dejando. Porque encima, como estás dedicando mucho tiempo y recursos a estos grupos musculares pequeños, a los grandes no les estás dando el énfasis que necesitarían, ni la cantidad de volumen de entrenamiento, ni la intensidad, cercanía al fallo y demás. ¿Qué es lo que ocurre? Que como no le prestas atención a esos grupos musculares grandes, no te ves progreso y como no te ves progreso, a los 2-3 meses lo dejas. Porque dices, joder, o sea, llevo yendo al gimnasio 3 meses machacándome, matándome, estoy cansado, probablemente estéis incluso sobreentrenando. Joder, y no progreso. Primero, porque igual no estás comiendo la suficiente comida y no ganas peso, obviamente, y no ganas masa muscular por eso, ¿vale? Eso es un apunte porque es algo básico. Pero incluso aunque lo hagas, igual no estás avanzando al ritmo que quisieras porque estás cometiendo este error. Y es que es lo que digo yo siempre, principiantes. Grupos musculares principales, poquitos ejercicios, ejercicios multiarticulares y bien cerca del fallo, que sean con la máxima estabilidad posible, si pueden ser en máquinas mejor, y buen volumen de entrenamiento sin pasaros. Ya está, con eso tenéis la base. Entonces,
¿Qué es lo que ocurre, Esteban? Lo que digo, ¿no? Aprovecho eso, este apunte para los principiantes. Que no presten atención ni en entrenar gemelos, ni en entrenar trapecios, ni en entrenar deltoides posterior, ni en entrenar antebrazo. No, porque yo entiendo que igual eres un principiante y tienes complejo de que tienes el gemelo un poco pequeño. Pero es que, coño, o sea, si tú le pones el énfasis a meterle no sé cuántas series de gemelo y encima hacerlo al principio de la sesión de pierna, macho, pues apaga y vámonos. O sea, apaga y vámonos porque no te vas a poner fuerte nunca. Porque luego, ¿qué ocurre? Lo que digo, que no entrenas bien el resto de grupos musculares, te cansas, acabas saturado y demás. Entonces, joder, estos grupos secundarios es más para personas que ya son avanzadas, personas que requieren quizás más tiempo de entrenamiento, más volumen, hacer las cosas bien, que ya han avanzado muchísimo en ejercicios multiarticulares básicos. Por básicos no me refiero a peso libre tipo sentadilla, peso muerto y tal, sino patrones de movimiento de ejercicios multiarticulares básicos, como digo, puede ser un press de empuje en máquina, puede ser un remo horizontal en máquina, puede ser un jalón al pecho, puede ser una sentadilla hack, ¿vale? O sea, patrones de movimiento básicos, pero en máquinas o con mucha estabilidad, ¿vale? Entonces, estas personas avanzadas que ya llevan tiempo, como puede ser Esteban, que es avanzado, ahí sí que quizás puedo recomendarle que si quiere eh, priorizar y progresar en algún tipo de grupo muscular secundario, está genial. Primero, los que son culturistas lo necesitan por cojones, porque muchas veces en tarima, yo no entiendo mucho culturismo, ¿vale? No me gusta mucho, pero entiendo que muchas veces, joder, si tú tienes, por ejemplo, yo qué sé, el deltoides lateral no lo tienes muy desarrollado, ¿vale? Tienes buena espalda, tienes buen pecho, tienes buen bíceps, tienes todo lo que tú quieras, buenas piernas, pero de repente el deltoides lateral no te ha crecido mucho. ¿Por qué? Porque no has hecho algún ejercicio aislado en concreto para ese grupo muscular tan pequeño secundario. Y a lo mejor, pues pareces mucho menos ancho que los que están a tu lado y no te va a servir para culturismo porque no vas a conseguir buenas valoraciones y demás, ¿no? Y vas a perder. Vale, pero personas normales, a no ser que sea con un fin estético, no lo recomiendo, ¿vale? Pero es lo que digo, por ejemplo, Esteban, que es avanzado, oye, me noto que no tengo mucho trapecio y me gustaría trabajarlo. Vale, ahí sí que es bueno que incluyas alguna serie, y digo alguna serie, que no hace falta también de la noche a la mañana pasar de no hacer ninguna serie específica para trapecio a hacer 6 series de trapecio frecuencia 2. Puedes hacer 3 series semanales y ya está, y ver a ver qué tal reaccionan. ¿Para qué vas a meter más si igual con 2 o 3 series a la semana específicas ya te va bien, ¿no? Y luego, dispuesto a meterlo, pues hacerlo de la manera más eficiente, ¿no? El trapecio, pues por ejemplo, con un agarre o con un patrón de movimiento que se alinee muy bien la dirección del movimiento con lo que son las fibras del trapecio, en este caso superiores, ¿no? Por ejemplo, pues en vez de hacer elevaciones de hombros, por así decirlo, o elevaciones escapulares con 2 mancuernas pegadas al cuerpo casi, ¿no? Pues a mí, por ejemplo, yo hacía trapecio y me encantaba, cogía de las 2 poleas de abajo, pero no míticas poleas que hay en las que a veces que hay mucha distancia entre una y otra, no. Otra que es como una especie de no máquina, ¿no? Una multiestación con 2 poleas, pero que no están muy lejos. Yo me ponía enfrente de las poleas, las cogía, me echaba un pelín para atrás y hacía como ese movimiento de, aparte de elevar las escápulas, era una mezcla entre elevación de escapular y retracción escapular, ¿no? Abducción creo que sería también escapular, ¿no? O sea, como en diagonal, digamos. Y me acuerdo que me crecieron bastante los trapecios. Pero volvemos a lo mismo. Luego lo dejé porque, oye, no me cundía, no me apetecía tanto hacer series específicas y ya está. Prefiero tener un pelín menos de trapecio y tener más espalda, tener más pecho, tener más cuádriceps, tener más glúteo, tener más isquios. Es que hay muchos grupos musculares muy grandes, ¿no? Yo, de hecho, el único grupo muscular específico o secundario que trabajo de manera aislada, por así decirlo, es el deltoides lateral. Al deltoides lateral sí que le meto caña, ¿vale? Luego, obviamente, bíceps, tríceps me parecen grupos musculares principales, ¿vale? O sea, son más pequeños que la espalda, por ejemplo, ¿no? Que todos los músculos que hay en la espalda, o que las piernas y demás, pero sí que los considero principales, ¿no? Pero, por ejemplo, deltoides lateral a mí sí que me merece la pena porque considero que a nivel estético te da muchísimo, ¿no? Pero yo, por ejemplo, el deltoides posterior no lo trabajo. Yo veo mucha gente, y es que estoy cansado de verlo, ver a muchísimas personas que están muy flacas, muy flacas, que les veo hacer en la mítica máquina de pec deck de pectoral, se ponen del revés y hacen deltoides posterior, ¿no? Y hacen, no sé cómo se llama ese ejercicio, pájaros se suele llamar, ¿no? No sé. El caso es que, coño, o sea, esa persona delgadísima que estás empezando, o que igual ni está empezando y lleva 3 años, es que lo último que necesitas es ponerte en la máquina de pec deck a hacer deltoides posterior. O sea, estás trabajando un músculo enano que no te va a crecer encima porque no estás respetando la base, que es nutrirte bien y estar en superávit calórico para ganar masa muscular. Y es que, ¿para qué? Si tú puedes centrarte como principiante en entrenar la espalda a muerte, en hacer jalones, remos, y en esos ejercicios ya está llevándose bastante estímulo el trapecio, deltoides posterior y demás.
Entonces, ¿para qué quieres meterlo de manera específica, no? Céntrate en crecer la espalda y como consecuencia ya te irán creciendo los deltoides posteriores y demás, y ya con el paso de los años, si quieres, los trabajas de manera aislada para tener un pedazo de hombro porque te encanta el hombro. Porque si yo empiezo a asesorar a uno, ¿no? Imaginaros, me han pasado y centrarse mucho en, José Sergio, es que quiero desarrollar los gemelos, es que quiero los gemelos. A ver, pues yo, mi trabajo sí que es decirle, tío, vamos a centrarnos primero en la base, ponte fuerte y luego ya le meteremos a los gemelos. Pero bueno, pues entiendo que puede ser cosas ya a nivel de, oye, es que tengo complejos, que quiero trabajarlos, bueno, pues te voy a meter algo de trabajo en los gemelos, ¿vale? O muchas personas que me vienen, jo, es que yo quiero la tableta de chocolate, quiero abdominales, y les digo, ya, pues que porque te manden 1000 series de abdominales no va a aparecer esa tableta de chocolate, es que primero habrá que trabajar el tema de la alimentación, ganar más masa muscular para aumentar el metabolismo basal, para que así luego cuando hagas un déficit calórico tus calorías de mantenimiento son más elevadas y puedas permitirte sin tanto esfuerzo bajar el peso suficiente para que se te marque el recto abdominal, ¿vale? Pero no vamos a meter no sé cuántas series de abdominales, ¿no? Ese trabajo cuesta mucho porque es más un trabajo mental. Pero lo que me comentas, Esteban, ¿en qué momento el entrenamiento semanal? Bueno, es que depende cómo tengas tu rutina de entrenamiento. Es que no te puedo responder a esta pregunta, ¿vale? Yo lo que sí te voy a decir es que yo, por ejemplo, ¿qué es lo que hago? Sin duda, yo los metería al final de la sesión, ¿vale? O sea, si tienes una empuje tirón pierna, pongamos este supuesto, pues el día de empujes, ¿vale? Cuando hayas hecho ya un press en máquina, igual algunas aperturas, sea en poleas o en una pec deck o lo que sea, has hecho tríceps, pues ahí al final, que es cuando yo hago deltoides lateral, ¿no? En este caso tú, pues puedes hacer, eh, imagínate, en este caso porque no me las menciono, ¿no? Pero imagínate que quieres trabajar el deltoides posterior. Bueno, pues ahí es momento igual de meter un poquito de trabajo del deltoides posterior. O trapecios, yo trapecios lo mismo. Cuando lo metía, después de trabajar la sesión de tirones, que hacía jalón, hacía algún remo, más para la parte alta de la espalda, luego metía caña a los bíceps y luego es cuando hacía antebrazo, ¿no? Trapecios también yo en su día cuando hacía, pues creo que lo hacía en la sesión que también trabajaba tirones, hacía espalda, hacía bíceps tal y cual y al final metía alguna serie de trapecios, pero yo siempre los metería al final. Veo un error que hacen muchos, a ver, tampoco es un error, es cada uno como quiera, ¿no? Pero veo muchos que, no, como quiero enfatizar los gemelos y luego no sé qué, los hago al principio, porque luego no tengo ganas o luego, yo qué sé, tío, es que si hay que andar así, yo lo siento, pero es que yo cuando llego a entrenar pierna, lo último que me apetece es ponerme a hacer 4 series de gemelo. O sea, ¿qué quieres que te diga? O sea, yo llego y ya bastante amargado, entre comillas, estoy de decir, hostia, me voy a reventar entrenando los cuádriceps, no sé qué, como va encima a ponerme con tonterías a hacer gemelo, ¿vale? Es que yo de verdad que con esas cosas no puedo. Yo entiendo que hay gente que ama mucho el gimnasio, que le gusta, que va con muchísimas ganas y no le importa tirarse 2 horas, pero no es lo normal, ni que aguantes, porque puedes aguantar un mes, 2, pero son poquitas las personas que les encanta tanto el gimnasio. Y no hablo del primero o el segundo año, que ahí todos estamos muy motivados cuando estamos poniéndonos fuertes. Digo, cuando llevas 13 años, como llevo yo, a no ser que seas culturista, que te ganes la vida con esto o lo que sea, es muy complicado estar todos los días 2 horas y pico. O sea, yo entiendo que sí que hay personas que, oye, van a su trabajo, salen y luego, pues bueno, oye, van al gimnasio y como no tienen otras cosas que hacer o no tienen motivaciones, otra serie de motivaciones, ¿no? En la vida, que no digo ni que esté ni bien ni mal, está genial, por otra parte, ¿no? Como al que le gusta el fútbol o al que le guste ir a jugar a una partida de cartas con los amigos al bar, ¿no? Pero, salvo que seas ese perfil de persona, es muy complicado ir todos los días y tirarte 2 horas en el gimnasio y no saturarte. Yo, por ejemplo, no puedo. Yo ya 1 hora en el gimnasio digo, oye, yo me voy de aquí. Y de hecho es que yo con 1 hora consigo el 80 y pico por ciento de los resultados. Es como la ley de Pareto, ¿no? Con el 20% sacas el 80%. Pues esto es lo mismo, ¿no? Al final, luego ya a partir de la hora y pico, pues sí, vas a progresar un pelín más, sí, con mucho cuidado de no sobreentrenar, porque a veces más es menos, si no sabes cómo funciona bien el entrenamiento y el volumen de entrenamiento, entonces, pues eso. Pero Esteban, yo te recomiendo sin duda que los metas al final de la sesión, ¿vale? Y de hecho, ¿ves? Alguna vez yo también me había replanteado el decir, va, que le meto un día específico solo de grupos musculares así pequeños, tipo voy, entreno brazo, le meto al deltoides posterior, hago trapecios, hago antebrazos, pero qué va, es que yo eso creo que lo he hecho alguna vez, un par de veces en mi vida y digo, a ver, ¿qué hago? O sea, no voy a venir aquí al gimnasio a hacer esa mierda. O sea, yo llego y oye, digo, si ese día extra puedo meter más series de espalda que me voy a recuperar, si me recupero bien, más series para el pecho y demás, coño, yo quiero una buena espalda. O sea, yo quiero una espalda gigante. ¿Sabes? Yo quiero una espalda que digas, joder, qué puta espalda tiene este tío, o qué pedazo de piernas, o qué pecho. Eso es a mí lo que me mola. O qué brazos. A mí me encanta tener unos pedazos de bíceps, tríceps, un brazo que digas, joder, que es que no tendrán las camisetas. A mí me la pela que me digan, vaya redondo se te ve en el deltoides posterior. Wow, qué antebrazos, pareces Popeye. Pues a ver, sí, o sea, está claro que si yo solo entrenando
espalda y bíceps, ya me van a crecer bastante los antebrazos porque trabajas el brachioradial, que entra en esa función de flexión de codo, pues bueno, pues ya está. Tengo unos antebrazos de 7/10, ¿vale? Pues si para llegar a tener un antebrazo de 9/10 y que 4 tíos me digan, vaya pedazo de antebrazos tienes, porque además muchas veces no lo hacemos ni por nosotros, lo hacemos porque el que nos digan los demás. Para pasar de ese 7/10 de cómo tengo yo los antebrazos a pasar a un 9/10, me tengo que meter 6 series de antebrazo a la semana extra, pues digo, oye, pues es que no me apetece, porque es que ya si te metes con el antebrazo, te metes con el trapecio específico superior, te metes con el deltoides posterior, te metes con los gemelos, con el sóleo, con no sé qué. Y al final es lo que digo, o sea, al final hay que ser efectivo en el gimnasio, porque yo veo muchos chavales que alardean mucho de no, yo es que entreno súper perfecto, hago mucho, grupos musculares a esto, series dedicadas a esto y lo otro, y yo estoy más fuerte que ellos. Y es que no es casualidad, no me pasa solo con uno, me pasa con muchos que les pasa eso. Y yo ya tengo años en esto, tengo experiencia y sé perfectamente que es porque estás dedicando recursos, de lo que he dicho antes, tiempo y energía, a demasiadas series, demasiadas cosas y a veces hay que centrarse en menos ejercicios, progresar muy bien. Y eso no quiere decir que no haya que hacer ejercicios analíticos. Yo hago ejercicios multiarticulares y luego complemento mi entrenamiento a nivel un poquito más estético con ejercicios analíticos, pero no analíticos específicos para el deltoides posterior. Lo que digo, ¿no? Pues yo hago que no me malinterpretéis, ¿vale? Que realmente para desarrollar un deltoides posterior perfecto sí que es conveniente meter alguna serie específica de lo que os he comentado antes, por ejemplo, hacer en la pec deck de espaldas, ¿no? Esas pájaros, esas abducciones de hombro. Sí, pero es lo que digo, yo prefiero tener unos deltoides posteriores de 7/10 y tener una espalda de 10/10 y en cambio un tío me viene y me dice, mira qué deltoides posterior tengo, un 8/10 o un 8,5/10 y tiene una espalda de mierda. Es porque te ha faltado trabajo en la espalda y yo ya digo, si puedes meter más trabajo en la espalda, más remos desde diferentes angulaciones, jalones, variando agarres, en el pecho lo mismo, hacedlo porque te vas a poder recuperar bien. La espalda es un grupo muscular muy grande que necesita mucho trabajo, mucha intensidad, al igual que las piernas, ¿vale? Así que eso, Esteban, eso es lo que te puedo decir relacionado a este tema. Se ha alargado, ¿vale? Ya siempre digo lo mismo, que voy a ser directo, pero oye, si me alargo demasiado, ponémelo en los comentarios, por favor. Decidme, Sergio, tío, sé más directo, que se alarga el puto podcast. Y si por el contrario os mola y os gusta, pues oye, ponedme, oye, Sergio, tío, de puta madre que nos mola, ¿sabes? Que te enrolles y oye, porque siempre aprendemos cosas. Vale, pasamos con Daniel. Segunda pregunta, tiene 30 años, nivel intermedio. ¿Qué beneficios puede tener el trabajo isométrico para hipertrofia y cómo incluirlo? Bueno, buena pregunta también, Daniel. No he tocado nunca en el canal ni en el podcast el tema de los isométricos, ¿vale? Os voy a contar una experiencia que tuve una vez cuando estuve viviendo en Valencia, que trabajé en un gimnasio, en Basic Fit. Me acuerdo que trabajé y conocí a un chaval que era majete. Y me acuerdo que el tío, bueno, era muy, muy obsesionado del gimnasio a niveles de mucha obsesión, ¿no? Ya, y que no es buena, digamos, por así llamarlo. No obsesión buena, sino ya obsesión mala. Y el tío me decía que él se cogía y entrenaba bíceps en su casa y hacía sus series de bíceps, ¿no? Y luego el tío se iba al baño, se miraba en el espejo y apretaba los bíceps, o sea, contraía los bíceps como en una posición de levantar los brazos, ¿no? Como un culturista, por así decirlo, y se tiraba, yo qué sé, 2 minutos apretando los bíceps porque según él me decía que se notaba mucho los bíceps y que le crecían. Y yo, claro, yo le decía, a ver, tío, o sea, es que esto no se fundamenta en ninguna base científica, ni fisiológica, ni de nada, ¿no? Entonces, hostia, pues si quieres hacerlo, hazlo. Yo le decía, pero coño, y me decía, no, que yo sé que a mí me va bien. Digo, bueno, oye, tú haz lo que quieras. Pero ahí ponemos el ejemplo, me ha venido a la cabeza, Daniel, lo que hablas del isométrico, ¿no? Eso es una contracción isométrica en máximo acortamiento. ¿Qué ocurre? Que los isométricos, lo que tienen los isométricos es que tú puedes hacerlo en cualquier parte del rango de recorrido, no hace falta hacerlo solo en el punto de máximo acortamiento. Tú puedes, con el codo casi extendido, apretar los bíceps, sea sin peso o con peso, da igual, porque tú el isométrico lo puedes hacer sin peso o lo puedes hacer con mucho peso. Y volvemos a lo mismo. Al final, el punto clave es la cercanía al fallo, la intensidad. Entonces, tú puedes hacer un isométrico de 2 minutos con el codo casi estirado, ¿no? Con el bíceps elongado, apretar mucho los bíceps y pasan los 2 minutos y ya está, y obviamente no vas a tener ganancias de masa muscular, o puedes hacer lo mismo con una mancuerna adecuada a tu peso y durante 20 segundos aguantar en ese punto con la mancuerna y ahí llegar al fallo. Y esa serie sí que va a tener beneficios a nivel de hipertrofia, ¿vale? No va a ser tan buena como una serie en la que realizamos el movimiento de contracción y elongamiento del músculo, ¿vale?
no va a ser igual, porque, ¿qué es lo que ocurre en isométrico? Que tú cuando aprietas en isometría solo estás trabajando las fibras de una región del bíceps, ¿no? En este caso, por seguir con el ejemplo del bíceps. Claro, si tú tienes el codo casi estirado del todo, las fibras que están trabajando son las de la región más distal del bíceps, las que están en la parte de estiramiento, ¿no? Que son las que se activan al empezar a contraer el codo. Entonces, ¿qué pasa? Que por una parte está bien porque van a generar adaptaciones y tú incluso te vas a hacer fuerte en ese punto del rango de movimiento, pero claro, todas las demás fibras no están trabajando. Entonces, ¿bajo qué contextos puede llegar a ser interesante el trabajo isométrico? A ver, sin duda, a la vuelta de una lesión. Clave, ¿vale? De hecho, yo tengo pacientes aquí personas que me vienen lesionadas o que ya han superado una lesión, pero todavía tienen molestias, ¿no? Han estado en un fisio y ya vienen a entrenar fuerza para recuperarse, ¿vale? Aquí en mi negocio en Pamplona. ¿Qué es lo que hago yo? Claro, lo primero veo, ¿no? Y igual tiene tanta debilidad que de primeras no quiero ni que hagan contracciones y, o sea, que contraigan el músculo y lo estiren, ¿no? Lo que serían repeticiones normales, no, sino que prefiero que trabajen en isométrico, ¿no? Porque igual pues todavía tienen la articulación muy dañada, por lo que sea, entonces prefiero que vayan trabajando en isométrico, ganen algo de fuerza, de adaptaciones, que también se vayan recuperando del todo las estructuras pasivas, como son los tendones y demás, ¿no? Todo lo que son las articulaciones. Y conforme van cogiendo algo de fuerza y demás, luego ya empiezo a meter repeticiones tanto pues, normales, ¿no? De contracción y estiramiento. En ese punto tiene sentido, ¿vale? Porque se reduce bastante el riesgo de lesión, porque si una persona tiene una lesión grave de hombro, pues empezará, incluso ya solo sin peso, el tema de la movilidad, imaginaos, tiene un problema en el hombro, pues ya solo levantar y bajar el brazo le va a costar un huevo y es posible que incluso se vuelva a lesionar solo con eso. En ese punto es perfecto el hecho de hacer una isometría en el punto que sea, ¿no? Sobre todo al principio, sin llegar al máximo acortamiento, con poquito peso, ¿vale? Pero bueno, tampoco entiendo que eso tampoco os interesa mucho, ¿vale? Así que vamos con tema de lo que es pura hipertrofia. A ver, antes de meterme con hipertrofia, vamos con el tema de la fuerza. Personas que, por ejemplo, quieren progresar en press de banca. Es muy interesante, puede ser interesante hacer una parada isométrica en el punto del press de banca en el que haya un punto de estancamiento que tengas una debilidad, ¿no? O sea, imaginaros, tú haces press de banca y siempre te quedas a la mitad, por ejemplo, ¿no? Siempre hay un punto ahí en el que la sacas, te quedas en la mitad y no puedes. Hay un punto de estancamiento, quiere decir, marcado en ese punto, ¿no? Hay personas que lo tendrán más fácil por su estructura, otras que menos. O por la distribución de fuerza que tengan en los diferentes grupos musculares que entran en un press de banca, o por lo que sea, ¿vale? Claro, si tú haces series en las que solo haces un isométrico en ese punto, ganas fuerza en ese punto, las fibras justo de esa parte del rango de movimiento generan adaptaciones, entonces en ese punto tú te vuelves más fuerte. Y también porque a nivel control motor, justo en ese punto sale el ser más fuerte, ¿vale? En ese punto justo. Entonces eso te puede ayudar luego a completar el levantamiento y ser más fuerte. Esto, por ejemplo, ayuda mucho en powerlifters y demás, ¿no? Superar ese punto de estancamiento. O si os pasa justo en la parte de máximo estiramiento abajo del todo, que suele ocurrir cuando el pecho está muy estirado, ¿no? Y los tríceps están muy estirados. Pues ahí, si haces alguna serie en la que solo aguantas la barra ahí, pero con mucho peso y llegas al fallo, justo en esa parte te vas a volver muy fuerte y eso te va a ayudar a ser más fuerte al empezar el movimiento, ¿vale? En un press de banca. Vale, y luego a nivel de hipertrofia. ¿Cuándo sería interesante? Bueno, sin lugar a dudas, a mí me gusta y lo meto en alguna serie, hacer alguna parada isométrica en algunos grupos musculares justo en la parte de máximo estiramiento, ¿vale? En máximo acortamiento no, porque la mayoría de grupos musculares, que es lo que os comentaba de mi amigo, que justo apretaba los bíceps con el codo completamente flexionado, no es interesante en ese caso, ¿vale? Pero no es interesante ni con peso, como hacía él, ni con todo el peso del mundo, ¿vale? ¿Por qué? Porque los sarcómeros están superpuestos unos con los otros, unos encima de los otros. Entonces no pueden contraerse y estirarse de la manera adecuada, ¿vale? No se genera esa contracción correctamente y no hay gran tensión mecánica. Tú puedes sentir, ¡buah! ¿Cómo me noto el bíceps? ¿Cómo estoy apretando aquí? Ya, pero es que la tensión real que están sintiendo las fibras, la carga mecánica, no es elevada, ¿vale? O sea, porque no se va a generar mucha tensión mecánica y no se van a generar adaptaciones de hipertrofia. O sea, el hecho de que tú sientas más no quiere decir que se vaya a generar más adaptaciones de hipertrofia. Sin embargo, en estiramiento, tú aprietas ahí el bíceps, imaginaos, tú haces una serie, estás contrayendo los bíceps, haces varias repeticiones en bíceps, en un curl de bíceps, y cuando estás llegando al fallo, ya medio no puedes completar la repetición, haces alguna repetición parcial en estiramiento, ahí ya estás enfatizando esa parte más distal del bíceps, las fibras de la parte de estiramiento, que ahí sí que los sarcómeros trabajan muy bien, ¿vale? Muy, muy bien, se ven estudios que se genera un poquito más de hipertrofia, y al final del todo, cuando ya no puedas ni hacer repeticiones parciales, si quieres,
aguantas un poquito ahí en isométrica unos segundos, ¿vale? 5 o 10 segundos, aguantando con todo el peso hasta que ya no puedes más y sueltas. Eso puede ser interesante porque estás enfatizando esa zona que sí que se ve que puede generar más hipertrofia. Depende del grupo muscular, pero la gran mayoría trabaja muy bien en estiramiento. Principalmente lo recomiendo, saber cómo decirlo. En espalda no lo recomiendo, por ejemplo, lo puedo llegar a recomendar en tríceps, en bíceps y en pecho. También puede ser interesante en algún ejercicio de empuje. A mí sí que me gusta alguna vez aguantar ahí un poquito en el punto de máximo estiramiento. Ahí sí que podría llegar a ser interesante, pero quedaros con lo que os he comentado a nivel fisiológico, cómo funciona. Quedaros con eso. Si vosotros hacéis una serie en la que únicamente hacéis repetición isométrica en un mismo punto, solo está trabajando una zona del bíceps. Entonces tú no te puedes llegar a poner muy fuerte haciendo solo repeticiones isométricas, ¿vale? Porque es muy complicado, porque tú al final en una contracción y en un estiramiento, ¿no? Lo que es una repetición normal, joder, ahí están trabajando todas las fibras. En mayor o menor medida habrá una zona que se llevará más demandas, otra menos, dependiendo de dónde falles y dónde esté el punto de máximas demandas, pero va a trabajar más o menos todo el músculo. Pero si tú solo haces isométrica en un punto, solo trabajan esas fibras, ¿vale? Entonces no se genera bien la contracción, no es lo mismo, el proceso no es el mismo, ¿vale? ¿Se puede generar algo de hipertrofia? Por supuesto que sí, ¿vale? O sea, por supuestísimo. Pero ni de coña, estoy convencidísimo, no sé ni si hay estudios. Igual, de hecho, alguno miraré para subir al canal. Pero no, se va a generar algo de hipertrofia, sí, pero muy poquito, ¿vale? Estoy convencidísimo. Así que bueno, Daniel, espero haberte ayudado, ¿vale? Y nada, damos por finalizado el episodio de hoy, chicos, compañeros. Muchísimas gracias por escucharme un día más. Ya estamos en el episodio 51, ¿vale? El que me descubra ahora, que hay gente que me descubre ahora y me dice, hostia, qué pedazo de podcast. Y yo, encantadísimo de la vida, no sabéis lo que me alegra que me digáis eso. Joder, y le digo, qué alegrón, ¿sabes? Cuando descubres algo que dices, hostia, tengo 51 episodios para escucharme, que son horas y horas, ¿no? A mí me encanta, ¿no? Cuando estoy aprendiendo de otra cosa o lo que sea, o de entrenamiento, y veo un nuevo canal y digo, hostia, qué guay, que este podcast tiene no sé cuánto, y me pongo desde el episodio 1 y empiezo a avanzar. Así que nada, gente, ya sabéis que si queréis empezar a aprender lo que son las bases del entrenamiento y de la hipertrofia y demás, tenéis el manual para principiantes que lo podéis descargar, lo tenéis en el enlace. Tenéis el enlace en la descripción del vídeo, ¿vale? Estéis en YouTube o en Spotify, donde queráis, ¿vale? En iVoox, no sé, cuáles más plataformas, hay en varias más, pues ahí lo tenéis, ¿vale? Vais, rellenáis el formulario y os lo descargáis. Y luego, pues bueno, como os van a surgir dudas, o si surgen dudas de este podcast, o de cualquier otra cosa, de cualquier vídeo mío que veáis en YouTube, pues está genial que accedáis al grupo privado del Templo de Hipertrofia. Entiendo que hay personas que no quieren, es un grupo privado de WhatsApp, hay otras personas que sí. Yo soy el primero, que a mí me encanta estar en grupos de WhatsApp con comunidades privadas, que oye, que es la hostia, porque aprendes un huevo, dejas cualquier pregunta y todos están dispuestos a ayudarte. Así que también tenéis el enlace para acceder en la descripción del vídeo, ¿vale? Así que nada, oye, nos despedimos y nada, nos escuchamos en futuros episodios y yo encantadísimo y agradecido de verdad de corazón a todos los que me escucháis, que ya esto va cogiendo forma, el proyecto del Templo de Hipertrofia cada vez es más grande. Cuesta, ¿vale? Porque ya llevo como 2 años creando contenido, pero bueno, a mí esto me apasiona y voy a estar los próximos 10 años o más, si cabe, pues creando contenido, ¿vale? Para ayudaros. Así que nada, gente, os mando un fuerte abrazo a todos y nos escuchamos en futuros episodios del podcast del Templo de la Hipertrofia. Adiós.